Esto es noticia fresca de hace unos minutos. La AMB ha decidido sorpresivamente que, ante la subida de peso de David Morrell a los semipesados, la AMB decidió nombrar al puertorriqueño Edgar Berlanga como el retador oficial en las 168 libras, donde Canelo es el mandamás. Y esto es noticia de último minuto, acaba de salir, es bolillo de las 6 de la mañana. Esto lo dijo Mike Coppinger, reportero de ESPN, hace unas horas, mis amigos. Mike Coppinger tuiteó lo siguiente: la AMB nombrará a Edgar Berlanga retador obligatorio al campeonato de peso supermediano de Canelo Álvarez, según la carta obtenida por ESPN. Según esta carta, el campeón regular de peso supermediano de la AMB, David Morrell, subirá a las 175 libras para una pelea contra Radivoje Hot Rod Kalajic en junio en Minneapolis. Esta pelea será por el título regular de peso semipesado de la AMB, donde Bivol es el campeón. Y esto es oficial, no son conspiraciones ni chismes, todo está en las redes y esta es la carta de la Asociación de Boxeo. La carta dice lo siguiente: el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo concedió un permiso especial para que David Morrell ascendiera en una división y luchara por el campeonato de peso pesado contra el número 6, Radivoje Kalajic, en junio de este año. El organismo pionero aprobó la solicitud de TGB Promotions, representante del luchador cubano, cuyo argumento se basó en la historia de que Morrell ha tenido con la WBA y todos los logros que ha logrado en su carrera. La aprobación se hizo con condiciones específicas, entre las cuales Morrell debe dejar su título de peso supermediano si gana su pelea de 175 libras, lo que lo convertiría en un campeón regular en la categoría en la que Bivol es supercampeón, y que tendrá una pelea de campeonato indiscutible contra Artur Beterbiev en junio. Y la carta continúa: retador obligatorio de Berlanga. Mientras tanto, el comité decidió que con el movimiento de peso de Morrell, Edgar Berlanga será el retador de peso supermediano obligatorio. El puertorriqueño acaba de derrotar a Padraig McCrory en una eliminatoria final y ahora tendrá la oportunidad de ser el retador obligatorio de la organización. Cualquier otra situación que surja con respecto a estas divisiones se resolverá mediante la interpretación de la WBA. Además, esta resolución cancela todas las anteriores que se han publicado. ¿Cómo lo ven? Yo me quedé con el ojo cuadrado, mis amigos. Yo quiero leer la opinión de los que saben. Yo quiero leer la opinión de ustedes, el respetable público. ¿Qué opinan de esto, Retador obligatorio de Canelo, Edgar Berlanga. Y esto significa que todo se está alineando para una pelea entre Canelo y Berlanga para septiembre. Respecto a David Morrell, el campeón regular de peso supermediano de la AMB, desde junio del 2021 ha decidido subir a las 175 y disputará el título regular con el sexto clasificado, Radivoje Kalajic, en junio. Y esto va a ser en la cartelera de Gervonta Davis contra Frank Martin de Ghost. Qué excelente cartelera, ¿no lo creen? Y si sale con el brazo en alto, si gana, se quedará con el título regular semipesado de la AMB, donde ahora el campeón es Dimitri Bivol, quien peleará el 1 de junio con Artur Beterbiev. Entonces, según lo que pudimos investigar en las redes sociales y como ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, el objetivo de todo esto es hacer super peleas, ganar mucho dinero. El objetivo es dejar espacio libre para que David Morrell y David Benavidez peleen entre sí, para que el ganador de Benavidez-Morrell se enfrente al ganador de Beterbiev contra Bivol por la supremacía de los gigantes. Y esto le deja todo el espacio libre a Canelo para que se pueda retirar tranquilo y en paz. Edgar Berlanga contra Canelo es solamente publicidad, es un truco publicitario para reavivar la rivalidad entre México contra Puerto Rico, pero esta rivalidad entre Berlanga y Canelo se me hace muy desabrida, no sabe a la clásica rivalidad México contra Puerto Rico, no sabe a eso, sabe a otra cosa.
porque de esta manera Eddie Hearn y sus promotores pretenden sacar muchísimo dinero y lo van a hacer. Es un buen negocio al final de cuentas. ¿Me entusiasma la pelea Canelo contra Berlanga? Pues no me entusiasma. A mí esa pelea se me hace de la Berlanga. Creo que será más de lo mismo, otra pelea aburrida que se va hasta la distancia. Berlanga no va a ganar la pelea ni en sueños, pero sí que va a ganar muchísimo dinero. Benavides, por otro lado, tiene sus propios problemas y se llaman Sodiq, Morrell, Bivol y Beterbiev. Esta sorpresa a mi hermano y a mí nos cayó como un balde de agua fría, realmente fue sorpresivo, por eso quisimos hacer este video. Y con respecto a los que están preguntando por Shocker, les adelanto que Shocker está bien y va a salir adelante. Gracias a Dios, Julio César Chávez y Latin Lover ya le están haciendo el paro a Shocker, y Shocker ya está en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez. El primer paso para recuperarse de cualquier adicción es reconocer que se tiene un problema. Shocker hasta la fecha no se había querido dejar ayudar. Ahora Shocker ha tenido esa humildad y ha reconocido que necesita ayuda. Muy valiente de Shocker dejarse ayudar, y qué gran corazón tienen Latin Lover y Julio César Chávez. Hola amigos, lo prometido es deuda. Aquí estoy con mi buen amigo el Shocker. A ver, Shocker, dile cómo te sientes aquí en la clínica. La verdad estoy muy contento, un lugar muy bueno, muy completo, con mucha ayuda, y pues la verdad muy contento de que el campeón me haya favorecido, que haya puesto la vista en mí para poder ayudarme y que yo pueda seguir ayudando junto con él a muchas más personas. Saludos para todos, bendiciones. Gracias, mi Shocker. Echarle ganas. Ánimo. Si quieren ver un especial de Shocker para este domingo, háganoslo saber aquí con un comentario en la cajita de comentarios. Saben que los leemos a todos, y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Les deseamos, mi hermano y yo, que tengan un excelente fin de semana. Richie, mi amigo, mi hermano, gracias por tu paciencia y gracias por apoyarme para que yo pueda estar aquí. Nos vemos en el siguiente video del domingo con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.